La leyenda negra, la propaganda hispanófoba, el odio a España, el odio a lo español o el odio a lo hispano a seca. ¿Es algo que forma parte de la izquierda? ¿De verdad estamos hablando de un exclusivismo ideológico o partidista? ¿O estamos hablando de algo mucho más complejo? Es una pregunta que nos solemos hacer nuestro pana Emilio Acosta Ramos, de Venezuela Provincial, y yo, así como con otros panas de la hispanidad. Y creo que muchas veces apuntamos mal, muchas veces nos equivocamos y más nos valiera ser rigurosos y cuidadosos a analizar ciertos temas. Y bueno, por eso estamos aquí, ¿no, Emilio? Sí, bueno, antes que nada, Antonio, muchas gracias una vez más por la invitación a tu canal de YouTube, Antonio Moreno Ruiz. Y sí, hay que decir que la hispanidad traspasa todo lo que es la ideología, ¿no? A veces muchas personas suelen encasillar al indigenismo, al antihispanismo, a cierta ideología de izquierda, que sí es verdad, existe en muchos movimientos de izquierda eso, pero es malo generalizar, al igual que se puede extrapolar al otro extremo y hay mucha gente de derecha que son antihispanistas y Claro. hay muchísimos ejemplos que vamos a tocar en estos minutos del podcast. Claro, como tú bien dices, el indigenismo quizás es un clásico, porque el indigenismo empieza desde la conquista, ¿no? Desde que llegaron los españoles, todo es malo, todo es el infierno en la tierra, en fin. Entonces, como que, digamos, tiene una confrontación absolutamente directa. Pero, sin embargo, yo veo que hay nacionalismos de derecha, por así decirlo, que se han inventado una leyenda rosa de los movimientos secesionistas, que no se corresponden en absoluto con la historia. Y cuando uno toca estos temas, como que pones muy nervioso, y no tanto a la izquierda, sino a esos nacionalismos de derecha, que especialmente en Argentina y Venezuela, y también en México, que se han inventado, primero que las figuras históricas de San Martín, Bolívar y Iturbide, se han inventado, como yo digo, unas figuras paralelas que no se corresponden con la historia de estos personajes, ¿no es cierto? Y lo vemos en la propia historiografía oficial de esos países, que son Claro. prácticamente unos dioses. Exactamente, o sea, es un culto idolátrico. En México no tanto, porque en México sí hay más, la independencia de México fue un caso más peculiar, ¿no? Pero Y Venezuela, Iturbide también tiene muchos enemigos. exactamente. Pero en el caso de Venezuela y Argentina es que no se puede hablar con raciocinio, ni de San Martín ni de Bolívar. Y esto no ha sido una cosa de la izquierda. También tenemos que centrarnos en lo siguiente. Los términos derecha e izquierda, ¿no? Que empiezan desde finales del siglo XVIII, además por la Revolución Francesa, por un mundo realmente que no es el nuestro, aunque Francia nos coja cerca, pero no es el nuestro, son términos convencionales que sí es verdad que durante los siglos XIX y XX, aunque van cambiando, los conceptos el concepto de derecha del año 1870 no es el de 1940, pero bueno. ¿No? Y lo vemos, hay un claro ejemplo en los Estados Unidos que antes el Partido Republicano y Demócrata eran Por ejemplo, totalmente diferentes, ¿no? O sea, por ejemplo. representaban prácticamente cosas distintas, más bien opuestas a lo que hoy en día son el Partido Demócrata y Republicano. Y claro, y después de la caída del muro de Berlín y en fin, y de nuestro tiempo, pues esos términos derecha e izquierda, yo no sé hasta qué punto son certeros o estamos apuntando bien. Lo que pasa es que, claro, estamos ya acostumbrados a utilizarlos, es lo que hay, y tenemos que hablar para que se nos entienda, ¿no? Pero los nacionalismos de derecha, si bien es verdad que el indigenismo se centra contra la conquista, los nacionalismos de derecha te dicen que no, que bueno, que la conquista fue positiva y demás, pero que llega un momento con los Borbones en que los españoles europeos se vuelven malos. Entonces, los españoles de la época de los Austrias eran muy buenos, pero con los Borbones todo se vuelve el mal sobre la tierra, ¿no? Entonces, por tanto, la secesión estaría justificada en base al mal gobierno, en base a los Borbones, en base a unos españoles peninsulares soberbios y racistas que no le dejaban tener cargos públicos. Esto no ha sido una construcción ideológica de la izquierda necesariamente. Y en Venezuela y en Argentina es muy visible, ¿no? Como nacionalismos, incluso que son anticomunistas y demás, sin embargo, sostienen una versión absolutamente disparatada, ¿no? Claro, los otros se centran en Pizarro y en Cortés, pero aquí es el monotema de los Borbones. Además, date cuenta, Venezuela y Argentina, dos regiones que fueron especialmente favorecidas en época borbónica.
especialmente con Carlos III y Carlos IV, justo antes de la independencia. O sea que, entonces, por eso mismo, yo creo que muchas veces, Emilio, es lo que tú dices, erramos el tiro, nos encasillamos y por desgracia, la leyenda negra, sí, claro, naturalmente, pues los hijos naturales o bastardos del marxismo la utilizan, pero la derecha, tanto los nacionalistas como los liberales, que esas otras, pues muchos son antihispanistas. Hace poco escuchaba una declaración de Javier Milei, que no lo voy a satanizar, ¿eh? Esto no es un debate sobre Milei, digo porque es una figura que se me viene a la cabeza, que decía, no, el imperio español nos estaba friendo impuestos y por eso los patriotas argentinos... Oiga, perdone, José de San Martín, su familia eran funcionarios borbónicos y él fue soldado borbónico durante más de 20 años. ¿Qué le afectaba? Claro, es como copiar el modelo de los colonos angloamericanos, ¿no? El rollo del Tea Party, y ahora lo intentamos copiar como si en Hispanoamérica hubiera sido lo mismo. Esto no es de la izquierda, esto viene de otros sectores ideológicos. Qué bueno que nombres lo de Javier Milei, porque yo estuve hablando de ese tema con un amigo mío hispanista, Nicolás, le mando un saludo. Y, o sea, Milei es un político, hay que llamarlo de esa manera, y para ganar votos, pues algo que junta mucho voto es este nacionalismo extremista, ¿no? De que los patriotas, San Martín, la patria argentina, entonces, y más en la derecha, ¿no? Que es donde más se suele acercar Javier Milei, pero que me extraña mucho porque Javier Milei ha estudiado a los grandes intelectuales de la Escuela de Salamanca que crearon el capitalismo, eh, ha tenido contactos con la Universidad Juan de Mariana aquí en Madrid, ha leído al doctor Jesús Huerta de Soto, que habla bien de la monarquía, y también de Hans Hermann Hoppe, ¿no? Que también habla de la monarquía, ¿no? De que dice que la monarquía pues funciona mucho mejor que la democracia porque los reyes pues es como que el país es su propiedad privada y va a querer siempre lo mejor. En cambio, las democracias, las personas están un lapso de tiempo y van a buscar es su beneficio personal. Y así lo vemos. La mayoría de los políticos en Hispanoamérica llegan a robar. No, bueno, en España. Y en España también, claro, por Claro, supuesto. pero además que es que volvemos a los mismos conceptos, encasillamientos, o sea, que la democracia, como la entendían los griegos, no tiene nada que ver con un sistema de partidos políticos, que eso es un refrito de británicos y franceses que en nuestro mundo, pues, en fin, ha salido como el rosario de la aurora, ¿no? Lo que te digo que no es un tema exclusivo de Milei, yo también le he escuchado barbaridades antihispanistas a Gloria Álvarez, que se define como libertaria. Hay un individuo que no me gusta nombrar mucho, pero aquí no tengo más remedio, como es César Vidal, que ahora va de derecha religiosa americana y está diciendo atrocidades y mentiras continuamente contra España, siendo él español. A mí no me consta que este hombre haya nacido en las Islas Británicas ni que haya nacido en la costa angloamericana, ¿no? Y la cantidad de basura y de propaganda que este hombre está vertiendo y que buena parte de esa derecha crítica le compra, porque claro, como es anticomunista, yo se lo compro. No, mire usted, no, hay que tener un sentido más crítico. O sea, ¿por qué? Porque este tipo se diga que es anticomunista ya, no, está diciendo barbaridades y absurdos. No, y lo peor es que es historiador, es lo más triste del asunto. Sí, no, bueno, él es muchas cosas, él además se define como experto en griego y en fin, una serie de cosas. Después te digo, es curioso en Hispanoamérica que el mayor aliado que han tenido, digamos, los grupos fundamentalistas protestantes de estilo norteamericano, paradójicamente ha sido la teología de la liberación. La teología de la liberación, que es una infiltración comunista en la Iglesia Católica. Sí, los jesuitas se contaminó mucho de esa Bueno, pues, ideología. Emilio, tienen exactamente el mismo discurso histórico hispanófobo que el que pueda tener un fundamentalista protestante norteamericano. Exactamente el mismo. Bueno, Porque su vemos, enemigo es el mismo. sí, vemos el caso de Tucker Carlson, ¿no? Que es un comentarista político de la cadena Fox, que es muy conservador, muy de derecha, Claro. y sugirió hace poco que España debía devolver el oro a los países hispanoamericanos, ¿no? No, Que, por la que los caravana, males,
Sí, por lo que los males de los emigrantes hispanoamericanos a Estados Unidos, la culpa es de España. Y Claro, que sí, tienen por que devolver el oro. la caravana de los emigrantes centroamericanos, pues, como te digo, parece ser que es que España es el comodín de los males del mundo. Decimos, la culpa la tiene España, la culpa la tienen los españoles y así quedamos bien. Y muchas veces nos centramos en que esto es culpa de la izquierda. No, no, es que mire usted, es que desde la derecha, y no de ahora, sino como tú bien decías, del siglo XIX. Pero fíjate, Emilio, ¿dónde llega el tema? Hasta Donald Trump, por ejemplo, dando un Sí, discurso una vez por la independencia de Cuba, no, que Cuba se liberó del colonialismo. Oiga, pero si fue Estados Unidos en 1898 quien invadió las provincias españolas de Cuba y Puerto Rico. ¿De qué se liberó Cuba? Si es que Cuba desde el 1898 no ha conocido un minuto de libertad. Aun siendo, con todo y con eso, hasta 1959 Cuba era muchísimo más próspera que sus sí. vecinos, o incluso, hombre, también emergieron Argentina y Venezuela en ese siglo con muchísima fuerza, ¿no? Pero entonces, claro, ¿de qué estamos hablando? Otro gran hispanófobo, que tampoco era necesariamente de izquierda, fue Sarmiento, el famoso argentino Sarmiento, que hablaba de exterminar a los indios y los negros tan tranquilamente. Y Sarmiento no era, es un hombre del siglo XIX, pero no era ningún Bueno, comunista, ¿eh? y la derecha en Venezuela es bolivariana totalmente. Vemos el caso de Henry Ramos Ayub cuando llegó al Congreso, a la Asamblea Nacional de Venezuela, quitar el cuadro de Simón Bolívar que hicieron los chavistas, ¿no? Con una reconstrucción facial. Lo quitó, pero puso otro de Simón Bolívar, ¿no? Sí, claro, al final De un pintor peruano. Igualmente Guaidó. Guaidó es súper bolivariano, lo vemos en muchos discursos alabando la figura de Simón Bolívar. O sea, que en Venezuela prácticamente no existe, bueno, Alberto Franceschi creo que es el único político de derecha sí, pero tú ten en pero cuenta que sí. Franceschi Emilio, digamos, es lo que los norteamericanos dicen un outsider. Él se salió de la política Ujú. venezolana, está exiliado y él finalmente pues no participa, digamos, de hecho él denuncia que la oposición oficial es cómplice muchas veces del régimen, o sea, Alberto Claro. Franceschi sería lo más parecido a un outsider en Venezuela, ¿no? Sí, correcto. Pero digamos que es el único que levanta la bandera del hispanismo entre los que eran políticos, porque y hay que decir que Franceschi proviene del comunismo, pero después Sí, sí. se cambió de bando, ¿no? Ahora es más por llamarlo de alguna manera, de derecha. Sí, claro, él fue trotskista, Franceschi fue Sí, trotskista y bueno, es que incluso mucha gente de izquierdas, por ejemplo, la escuela filosófica de Gustavo Bueno, una de las confrontaciones que tienen con la izquierda oficial es esa, es el tema de la defensa de la hispanidad, ¿no? Y vemos pues intelectuales como Santiago Hermesilla, pues que dicen que son de comunistas y demás que defienden la hispanidad. O sea, realmente estamos ante algo muchísimo más transversal y que en el siglo XXI está claro, Emilio, que los moldes de encasillamiento ya no nos sirven y que nosotros mismos somos los que tenemos que ser conscientes y más cuidadosos en determinados términos. Porque ya te digo, esto no es un problema solo de la izquierda. ¿Cuántas veces no hemos escuchado gente de derecha en España ser anglófilos o admirar todo lo que viene de Inglaterra y Estados Unidos y despreciar todo lo que viene de España? O sea, que esto no es solo el chavista de turno. La derecha está totalmente contaminada por un sentimiento de inferioridad con España y con Hispanoamérica, porque el europeísmo malentendido de muchos españoles también entra dentro de esto, ¿eh? Y por cierto, lo que te decía antes de Venezuela y Argentina, o sea que es una paradoja porque por un lado los españoles y los borbones se vuelven muy malvados, ¿no? En el siglo XVIII y se queja mucho del centralismo borbónico. Sin embargo, desde un nacionalismo venezolano, desde un nacionalismo argentino, intentan imponer al resto su visión, porque un peruano o un boliviano jamás va a tener la misma visión, que no es o el solo un mismo problema, colombiano. claro, o un colombiano, es que no es un tema de España contra Hispanoamérica, es que fueron una serie de conflictos que se dieron en todo el mundo hispánico. En el No, tema de México, por ejemplo, cuando sí, se dice que hay una unanimidad en la independencia, porque fue un pacto entre realistas e insurgentes, en parte sí es verdad, pero es que en parte, Emilio, hubo gente que no quiso la independencia en México, la Nueva España, y durante 200 años se les ha silenciado. Entonces, y no ha sido no, la izquierda, no ha sido la izquierda, ¿eh? y esa gente de derecha que les encanta mucho la economía, ¿no? Hablar de la economía.
Y hay que decir que el siglo XVIII, durante la época borbónica, pues es la mayor, eh, el mayor pico de riqueza generado en el Imperio Español. Les recomiendo un estudio muy serio sobre eso, hecho por la profesora Regina Grafe de la Universidad de Stanford, y también ha trabajado en otras universidades donde analiza las cajas reales y se ve todo lo que producía a nivel de comercio y en impuestos el Imperio Español. O sea, es el máximo, es el momento máximo, inclusive también territorial, ¿no? De expansión territorial, la época borbónica. Entonces, todos estos datos desmienten la leyenda negra de que no, de que el imperio estaba en decadencia, y más bien al contrario, como tú dices, a Venezuela y a Argentina, lo que actualmente es Argentina, porque hablemos del virreinato del Río de la Plata, hay que decir también que más bien se descentralizó porque los poderes recayeron en los cabildos, en las capitanías generales, en los virreinatos, inclusive es el momento en donde los criollos americanos son más partes de la burocracia y del sistema de funcionariado hispánico, ¿no? En aquella La época. familia de San Martín, por ejemplo. La de Bolívar también, La de Bolívar, que eran funcionarios, o sea, claro. es muy curioso, ¿no? Todas estas cosas, son cosas Eh, que se ocultan y siempre se trata de decir una historia de los buenos y los malos, ¿no? Algo eh, muy simplista. es la rosca criolla de la que habla nuestro amigo y maestro Pablo Victoria, ¿no? El gran historiador colombiano. Pero fíjate que en la misma España tenemos también estas vainas, porque Cataluña fue una región especialmente favorecida por los Borbones y que en ese siglo XVIII va a tener muchísimo contacto con América. Bueno, y no digamos ya las El País Vascongadas, Vasco, claro, el País las Vasco, provincias vascongadas, ¿para qué vamos a hablar ya? la compañía guipuzcoana, que era la que controlaba el comercio con la península, Y, era le, controlada por vascos. y la cantidad de migrantes vascongados que hay en toda América en la época borbónica y con puestos de responsabilidad, de poder, te diré, hasta el 1890, hasta en Cuba, hasta los últimos tiempos de la Cuba española, el general Lersundi, por ejemplo, y muchísimos vascos prominentes. O sea, entonces, claro, y fíjate que los separatismos en España tienen un toque que no es precisamente tampoco de izquierda cuando empiezan. La izquierda más bien se infiltra o se apodera de estos movimientos una vez que están desarrollados. Pero toda esta vaina que algunos dicen que viene del carlismo, eso es falso, en verdad viene del nacionalismo romántico, que es una herencia del mundo revolucionario, liberal o posliberal, y sale una rama que son los nacionalismos románticos. Muchas veces imitando lo de Alemania, ¿no? Toda la idea esa del Volk y de todas estas cosas. Y en Cataluña y Vascongada esto es muy visible. Que una vez que esto echa a andar, la izquierda se mete ahí es otra cosa, pero volvemos a lo mismo. Ojo con los encasillamientos, porque Sabino Claro, Arana, el separatista vasco por excelencia, racista, en fin, lean Vizcaya por su independencia, da vergüenza ajena leerse eso, pero bueno, porque es la Biblia del nacionalismo vasco. Sabino Arana no era ningún comunista, ¿eh? ¿no? Y como bien has señalado hace un momento, ¿no? O sea, dentro de la izquierda también hay gente muy hispanista. El caso que nombraste de Santiago Ormesilla, que es comunista, pero hispanista. También está Pedro Insúa, que es socialista o comunista y es muy hispanista. Pero bueno, yo creo que encasillar al hispanismo en tendencias políticas, tanto de izquierda como de derecha, es un grave error. No, y la leyenda Porque, negra también, y la y la leyenda negra. leyenda, claro, por supuesto. Es que Hay que decir que el hispanismo es una mezcolanza de ideología inmensa, ¿no? O sea, no hay que centrarnos solamente en el típico discurso de izquierda-derecha porque estamos cayendo en los mismos discursos de buenos y malos como se cuenta la historia, ¿no? claro, es que tú sabes que antes el hispanismo era como un término académico, ¿no? Que los profesores franceses, británicos, lo que sea, decían, son hispanistas porque son especialistas en historia de España. Entonces, la palabra hispanista está virando, como dicen en Canarias, virando o volteando hacia algo mucho más transversal, como es la defensa de una cultura, la defensa de una historia, la defensa de una civilización, o incluso, como dice nuestro amigo Francisco Núñez del Arco, de una cosmovisión. A mí me gusta utilizar el término griego koiné, porque finalmente nuestro idioma tiene muchísima influencia del griego, y ese sentido poético que le quiso dar Cavafis, ¿no? A la unión de los griegos a partir de su
pasado común. Eso lo cita también Tomás Pérez Bejo en su libro Elegía Criolla, ¿no? Un historiador español que desde aquí le mandamos un saludo, que está radicado en México. En fin, es eso, Emilio, estamos hablando de temas complejos y la verdad que yo creo que simplificamos demasiado si decimos que la leyenda negra es un tema de izquierda. Bueno, yo siempre le recomiendo, sobre todo a los seguidores de Venezuela Provincial y a mis amigos, siempre le digo, de cada historiador, de cada filósofo que escribe sobre el hispanismo, siempre cojan las cosas con pinzas, porque no toda la idea de que tenga un historiador o un filósofo sobre el hispanismo o en contra de la leyenda negra es lo correcto. Hay casos, muchos de los que yo difiero en ciertas cosas, ¿no? Claro. Pero en otras cosas están muy apegados a la realidad histórica que yo considero correcta, ¿no? Vemos otro caso importante, el de María Elvira Roca Barea. Ella en su libro de Imperiofobia y Leyenda Negra, ella se considera socialista, o sea, su familia era el PSOE, ella formó parte del PSOE, ¿no? O sea, de la izquierda, inclusive en su familia también formó parte su padre o su abuelo, no me acuerdo quién, en la masonería, ¿no? O sea, cosas que si nos ponemos a ver, o sea, no hay que encasillarnos No, claro. en la defensa de Es la más, hispanidad. yo, por ejemplo, con María Elvira Roca Barea difiero unas veces de sus interpretaciones sobre la época borbónica, por ejemplo, también, ¿no? Y sin embargo, no entiendo que su libro es súper válido, o sea, no, Claro, por supuesto. una cosa no quita la otra. Igual que Marcelo Gullo, que él es pro libertadores, por llamarlo de alguna manera, eso no le quita que en las cuestiones históricas anteriores a la época de los Borbones o la independencia diga lo correcto, ¿no? O sea, siempre va a haber esas Claro, diferencias, ¿no? claro, finalmente tenemos que tratar estos temas como una gran familia que somos Uh-huh. y pues dejarnos de que esto es de derecha, esto es de izquierda, porque ya esos términos no sirven y cada vez están estorbando más. Y yo digo, Emilio, que estamos mal, pero hay algo que va bien. Porque si te fijas, por ejemplo, este pasado 12 de octubre, en prácticamente todos los países de Hispanoamérica y en la propia España, se está celebrando la hispanidad. Habrá más o menos gente, pero ojo, hace 5 o 10 años no había nadie, o casi nadie. Y ahora en Perú, por ejemplo, los amigos de la asociación Dionisio Inca Yupanqui, con otros, ¿no? Con los Patriotas del Perú y otras asociaciones, hombre, han hecho una defensa de la estatua de Colón con el baile de la marinera, un baile que a mí me recuerda mucho a la sevillana. En México, en la Plaza del Zócalo, se han atrevido ahí con cruces de Borgoña, pues, hombre, algo está cambiando, ¿no? Aunque estemos muy mal y aunque el indigenismo está tan de moda, porque ahí, tú sabes, todos los años de Chávez, luego vino López Obrador, pero claro, es que nos centramos muchas veces en eso, en Chávez y en López Obrador, pero no en los otros que son iguales o peores al respecto de nuestra historia y de nuestra cultura. Entonces, vamos a tratar las cosas como son, no nos vamos a fijar solo en una parte, ¿no? Sí, es malo encasillar el hispanismo como un movimiento de derecha, que como tú bien me contaste en una conversación antes de empezar el podcast, de que en Perú la gente pensaban que eran de extrema derecha y le hablaron en quechua, ¿no? Los insultaban, ¿no? En quechua, y desde el mismo gente que defendía la hispanidad le respondieron en quechua y Claro. quedaron todos descolocados. O sea, hay que ver que el hispanismo es eso, ¿no? Es la unión de las razas, es la libertad individual de cada persona, ¿no? Así es, bueno, como decimos, la leyenda negra es un problema, es una pesada carga que nos impide no solo el análisis histórico, sino que también nos impide nuestro futuro y nuestro potencial. Tiene muchas vertientes, está muy extendida, por desgracia, es una plaga de nuestro mundo, estamos mal, pero ojo que algo está empezando a cambiar para bien y desde distintas posturas. Y yo creo que lo suyo es ir uniendo fuerzas, sobre todo porque nuestra cultura, Emilio, nuestra historia tiene eso, tiene muchísima fuerza, muchísima potencia. Entonces, yo creo que el siglo XXI cada vez más nos va a empujar hacia eso, hacia que lleguemos a esa conciencia, a esa coiné de querer esa unidad, porque todo apunta a grandes bloques geopolíticos. Entonces, una de dos, o establecemos esos lazos que luego sean materializados en política, economía, etcétera, o al final seremos presas de otras potencias. Porque el mundo, tal y como lo concebimos, hasta el muro de Berlín y demás, eso ya no tiene vuelta atrás. Así que vamos para adelante, ¿no? Vamos mejor para adelante
Sí, estamos en nuevos tiempos, ¿no? Y como yo bien dije hace un rato, hay que saber escoger con pinzas qué es lo bueno y qué es lo malo, porque el mundo no es blanco y negro. El mundo es multipolar, de muchos colores, ¿no? Es una paleta toda llena de colores. Entonces, siempre definirnos en malos y buenos, pues yo creo que dista mucho de la realidad y sobre todo en temas históricos. Bueno, pues este vídeo que hemos hecho es un vídeo, yo creo que está de autocrítica, ¿no? Que nunca Ujú. está de más. Y como siempre, un placer charlar con nuestro pana Emilio Acosta Ramos de Venezuela Provincial. Por cierto, tanto Emilio como el canal mío de Antonio Moreno Ruiz estamos teniendo cada vez más seguidores y suscriptores. Muchísimas gracias. Síganos por las redes sociales. Sigan a Emilio cuando se pelea con el resto del mundo. Yo ahora estoy menos peleón porque la verdad que estoy más cogido de tiempo, pero bueno, después al final me acabo peleando también. Pero bueno, no pasa nada. Son las cosas del directo, ¿no, Emilio? No, así es, pero bueno, te quiero dar las gracias por ayer conseguirme la entrevista con Franca Sorla, que hice la entrevista y después se me pasó darte las gracias de la No, entrevista. hombre, tranquilo. Te lo digo aquí ahorita en este podcast que estamos grabando, que fue espectacular la entrevista con Frank, la subiremos esta noche. Y bueno, recordarle también a los seguidores tanto de Antonio como los de Venezuela Provincial que si quieren ser mecenas de nuestros proyectos pueden hacerlo a través de nuestra página en Patreon, ¿no? Con apenas solamente 1 euro ya nos están ayudando tanto a Antonio como a Venezuela Provincial en nuestros proyectos de investigación histórica. Patreon Venezuela Provincial, Patreon Antonio Moreno Ruiz, un saludo para nuestro mecenas Borja Ares, le mandamos un fuerte Un abrazo fuerte abrazo. y nos vemos la próxima semana con otros temas. Tenemos un vídeo preparado, o sea, preparado, perdón, me refiero, ya ideado para realizar con nuestro amigo el puertorriqueño Samuel Rosario Resto de Puerto Rico, provincia de Ultramar. Así que seguimos en la brecha. Un fuerte abrazo, mi pana. Un fuerte abrazo hasta Sevilla, Antonio. Hasta pronto. Chao, chao. Adiós.